por la gracia de Dios para disfrutar de este tiempo tan único, tan precioso y celebrando, por cierto, la bondad de nuestro Dios. Saben, cada vez que canto esta canción no puedo dejar de emocionarme en gran manera porque cuando enterrábamos a nuestro hijo casi 3 años atrás, al lado de esa tumba cantamos esta canción. Dios ha sido bueno. Y cada hijo que Él nos regala es una muestra de su bondad. Y a la vez un enorme privilegio y responsabilidad poder criarlos también. Y prepararlos sobre todas las cosas para la eternidad. Así que celebro esta noche estar juntos y poder hablar de un tema para el cual creo que no nos vamos a recibir nunca como padres, ¿verdad? Siempre vamos a estar aprendiendo. Nosotros ya terminamos la etapa de la paternidad, ahora somos abuelos. ¿Cuántos son abuelos acá? ¿Cuántos tienen? Qué juguetito que son los nietos, ¿no? Qué lindo que son los nietos. Vienen, se comen todo, hacen un lío bárbaro, pero no importa. Está para disfrutarlos ahí. ¿Y cuántos están en la etapa de criar hijos todavía acá? Bien, varios, che. Bueno, buenísimo. Qué bueno porque el tema de esta noche tiene que ver con esto. Hace tiempo Dios puso en mi corazón la carga de poder compartir un pequeño curso de paternidad con los padres, simplemente para despertarnos a la realidad de lo que es la crianza delante de Dios. Vivimos a veces tan anestesiados por esta sociedad con tantas cosas y a la vez hay tantos males que están golpeando la puerta de nuestros hogares y la vida de nuestros hijos y también de nuestros nietos, que está bueno, creo, volver a plantarse la palabra de Dios, por lo menos abrir una ventana y mirar a decir, che, ¿cómo estamos criando a nuestros hijos? ¿Es lo que Dios quiere para ellos? ¿Estamos yendo en el propósito de Dios para sus vidas? Y creo que está bueno esta noche poder concentrarnos, aunque sea un ratito, en eso. Y por ahí, si te toca como a mí, ya que no está mi hijo, un poquito guiar a mi nieto en estos tiempos, mientras lo veo que va creciendo, ¿no? Tengo esos momentos con él a solas, a veces cuando va a casa los días lunes o los miércoles, que lo llevamos a almorzar, lo buscamos de la escuela, lo llevamos a casa. Y yo siempre le hago una rutina a mi nieto. Y de venir, cambiarse, comer con nosotros y después llevarlo a dormir la siesta. Pero antes de dormir la siesta, tener un tiempo de oración con él. No sé si lo haces como abuelo, pero es hermoso poder orar con él. Pero antes repasar textos bíblicos. Así que tiene 5 añitos el Bauti y le voy enseñando textos bíblicos de memoria. Y la otra vez se iba de casa, ¿no? Y tenía la ventana del auto abierta, se iba con su mamá y mientras se iba despidiendo, baja la ventanilla del auto y me dice, abuelo, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, abuelo. Gloria a Dios. Nieto amado, digo que esa verdad llene tu corazón, llene tu corazón. Y me desafío de enseñarles muchos textos de la palabra de Dios porque sé que eso va a guiar su vida en su relación con Dios. Y me encanta escucharlo orar. Señor, te pirimos, dice. Te pirimos por la iglesia. Gracias por la iglesia, gracias por la familia, gracias. Y es tan hermoso poder guiarlo como abuelo también en las cosas de Dios. Pero qué desafío la crianza de los hijos, ¿verdad? Había un viejo libro que decía, ser padres no es para cobardes. Y es real, es todo un desafío ser padre. Y cuánto más, como digo, en medio de esta sociedad tan desenfrenada, tan loca que estamos viviendo con tantas cosas tan nocivas para sus vidas, como la exposición misma, las redes sociales que nuestros hijos tienen hoy. Pero vamos a abrir la Biblia, la palabra de Dios rápidamente, no quiero ser tan largo, en un pasaje muy conocido que se encuentra en el Antiguo Testamento. Se ve que me estoy poniendo más viejo porque me regalaron una Biblia con letras más grandes. Cuando alguien te regala una Biblia con letras más grandes, te está diciendo, viejo. Y saben que ese mediodía, les cuento rápido, ese mediodía estaba en casa y le digo a mi señora, yo creo que necesito una Biblia ya con letras más grandes, porque me está costando ver las letras chiquitas, ¿no? Y uno ama su Biblia, ¿o no? ¿Viste esa Biblia que te acompañó en tantas batallas? Yo la tengo escrita por todos lados, tantos textos que están señalados ahí. Pero a la noche vino un hermano y me dice, lo quiero bendecir, pastor, con una Biblia. Y me regaló una Biblia con letras grandes. ¿Qué tal?
Y la verdad que me ha hecho bien poder tenerla ya en la mano para poder leerla. Vamos al libro de Primera de Samuel, capítulo 2. Bueno, es acércame. Primera de Samuel 3, perdón. Primera de Samuel, capítulo 3. ¿Tenés tu Biblia ahí? Importante que la puedas leer para seguir la lectura de un ratito de lo que vamos algo a considerar esta noche. Dice la Biblia, Primera de Samuel 3, 1, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Escuchá, y la palabra de Jehová escaseaba. ¿Sabés qué dice otra versión bíblica? Era rara. Era rara la palabra de Jehová en aquellos días. No había visión con frecuencia. Es muy interesante la palabra escaseaba, porque en la palabra hebrea quiere decir precioso, valioso, costoso. Es decir, la palabra costosa, valiosa, honorable de Dios escaseaba en aquellos días. Era rara en los días del profeta Samuel. Vamos ahora al capítulo 2. Volvete un poquito más. Capítulo 2, versículo 12. Nos mete rápidamente en la historia de un papá de la Biblia muy reconocido como fue el sacerdote Elí. Dice el capítulo 2, versículo 12, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Si a aquellos que les gusta estudiar la Biblia, recuerden que acá estamos parados casi en el periodo final de lo que se conoce como el tiempo de los jueces en la Biblia. ¿Se acuerdan cómo termina el libro de Jueces? Hay una frase ahí memorable. En aquellos días, como había rey en Israel, dice la Biblia que cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno vivía como quería. No había parámetros, no había leyes claras, no había reglamentos. Cada uno vivía como le parecía. Bueno, nosotros estamos al final de ese periodo de los jueces y está pasando esto en Israel. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Versículo 17, fíjate, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Versículo 22, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que los hijos hacían con todo Israel y cómo dormían, escuchá, con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. El lugar de la adoración, el lugar del encuentro con Dios, el lugar más santo para la historia, el núcleo de la historia de Israel que pasaba por el templo, el lugar del encuentro con Dios. Estos muchachitos dormían con mujeres ahí en las puertas de ese lugar. Y les dijo Elí, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. ¿Eran famosos los muchachos? Yo oigo de todo este pueblo, dijo, la forma en que ustedes se conducen. No, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces juzgarán por él. Le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Tremenda. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Versículo 29, Dios dice, ¿por qué habéis hollado mi sacrificio y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? ¿Y qué expresión? Y has honrado a tus hijos más que a mí, le dijo Dios a Elí. Has honrado más a tus hijos que a mí, engordando desde los principales de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarán delante de mí perpetuamente, mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo te la haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Y aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus hijos, Ofni y Finehés, ambos morirán en un día, dijo Dios. Un pasaje más, Proverbio 29.
Proverbio 29, 18. Si alguien lo tiene y lo quiere leer, Proverbio 29, 18. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Sin profecía, ¿qué pasa? El pueblo, ¿qué pasa? Se desenfrena. Estamos. Más bienaventurados son aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Oramos. Padre, rogamos en esta noche que tu Espíritu nos conduzca, Señor, en la meditación de tu palabra, en un tema tan sensible, tan caro en nuestro corazón, como es la crianza de nuestros hijos en medio de estos tiempos. Y ahora aprovechamos para interceder por ellos. Donde estén, Señor, guárdalos, protégelos, ministralos, guíalos por tu Espíritu. Pero oramos para que también sus vidas sean muy bendecidas por el testimonio también de nuestras vidas. Dejamos este tiempo en tus manos pidiendo tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando vos lees la Biblia te das cuenta que los días del profeta de Samuel fueron realmente días muy tristes y trágicos en la historia del pueblo de Israel. Precisamente porque había una tremenda apostasía del pueblo con respecto a Dios. Apostar significa alejarse de. Es decir, había un tremendo alejamiento de la nación hacia Dios. Y los líderes de la nación habían perdido la relación con Dios y la infidelidad a Dios se la veía por todos lados en esa sociedad israelita de aquellos tiempos. Pero hay un pasaje de la Biblia, en el libro de Oseas, donde Dios dice que el pueblo será como el sacerdote. Eso lo podríamos aplicar a cada uno de aquellos que ejercemos algún tipo de liderazgo en donde quiera que estemos. El pueblo será como el sacerdote. Porque precisamente la gran corrupción que la nación había caído, la gran indiferencia, el gran desapego que había hacia Dios, a su presencia, a su palabra, se veía precisamente en el sacerdocio. Y para hacernos comprender mejor lo que estaba pasando en esos días, dice este libro de Primera de Samuel que escaseaba la palabra de Jehová. No había una revelación de Dios, una revelación que ordenara la mente, el corazón, la moral del pueblo. No había esos mandamientos claros de parte de Dios para con la nación. Y precisamente dice que esta visión de parte de Dios era infrecuente. Es decir, no había una comunicación directa de Dios dando dirección profética al pueblo por la corrupción en que el pueblo se hallaba. Por lo tanto, la gente, las familias que conformaban la sociedad de Israel en aquel momento, estaban literalmente desenfrenadas. Empezando, por cierto, por la familia de Elí. Empezando por la familia de aquel que era el principal líder espiritual de la nación, como era Elí. Un hombre que, aunque conocía los mandamientos de Dios, fue severamente reprendido por Dios por no disciplinar adecuadamente a sus hijos. ¿Te cuesta disciplinar a tus hijos? ¿Cuesta o no? Duro trabajo de disciplinar a los hijos. Duro trabajo. Difícil tarea, tremendo desafío. Pero una de las cosas que Elí hizo fue no disciplinar a sus hijos que cometían grandes pecados delante de Dios y delante del pueblo sin que, dice la Biblia, Elí los estorbara. Otra versión bíblica dice sin que él los disciplinara. Y como consecuencia, Dios trajo sobre Elí tremendas palabras diciéndole que su casa sería humillada y sus hijos morirían en un solo día. Todos sus descendientes después de él morirían en edad viril. Y hay una expresión que cada vez que la leo me quiebra el corazón, porque Dios le dice a Elí: por cuanto honraste más a tus hijos que a mí, dice Dios. ¡Qué palabra! Y yo creo que a la hora de ejercer una paternidad conforme al diseño de Dios, como padres tenemos que elegir a quién vamos a honrar. Si a nuestros hijos o a Dios. O a Dios. Es decir, Elí no los corregía. Y en alguna manera, Elí estaba demostrando que prefería a sus hijos antes que a Dios. Prefería de alguna manera darle con el gusto a los chicos antes que honrar a Dios.
Prefería darles rienda suelta a los hijos, no reprenderlos antes que andar en el temor de Dios. Y siendo este un cargo muy grave contra él y su familia, por haber hecho la vista gorda Elí frente a la perversidad con que sus hijos se manejaban. La historia de Elí creo que pinta a pie en puntilla cuáles son las consecuencias de la paternidad cuando nosotros somos negligentes, descuidados, desatendidos en la formación de los hijos. Y creo que es un claro llamado a tomar responsabilidad y conciencia de lo importante que es corregir el mal comportamiento de los hijos a tiempo. ¿Viste cuando decimos por qué un arbolito cuando se cría torcido, cuesta enderezarlo después? Ahora, si vos me preguntás a mí, yo creo que los días del profeta Samuel, los días de Elí, es una selfie de la realidad actual. Y como que Elí está tomándose una selfie y vos mirá lo que está pasando en las familias actualmente, en los hogares de hoy. Es una clara pintura descriptiva de lo que está pasando en esta sociedad posmoderna, como lo llaman los sociólogos. Si hay algo que marca el posmodernismo es que la gente dice muerte a la razón, viva el sentimiento. Dejemos toda racionalidad de lado, nos dejemos conducir por lo que sentimos, por lo que nuestro corazón siente. Y le da rienda suelta a vivir por las emociones sin ningún tipo de restricción. Algo así también pasó en aquellos días. Ahora, ¿qué quiere decir específicamente la palabra visión? No había visión. Me encanta lo que dice el escritor. Es un mensaje. La visión es una revelación espiritual de la mente y de la voluntad de Dios para nuestra vida presente y futura, y que Dios nos da para guiar y unir a las personas en el cumplimiento de su voluntad. Dios se ha revelado Él mismo, se ha revelado a través de su palabra para encaminar nuestros pasos conforme a su voluntad, y que queda impresa esa visión mediante la obra del Espíritu Santo y el poder y la autoridad de su palabra. Yo quiero entender la visión que Dios tiene para mi vida, para mi familia y para mis hijos. Lógicamente que tengo que ser una persona asidua en el contacto de la palabra de Dios, porque acá está revelada la visión. Esta visión de Dios nos permite tener un rumbo, un sentido, un camino claro para nosotros y para aquellos que Dios ha puesto bajo nuestra responsabilidad de cuidar y de guiar en la vida. Quizás el texto que mejor pinta esto, de lo que es esto de la visión de parte de Dios, es el Proverbio 29:18. El pueblo sin visión, que dice, se desenfrena. Allí lo traducen algunos, como dijeron, que algunas versiones dice sin profecía. ¿Sabes qué? Es muy interesante la palabra se desenfrena en el idioma hebreo, porque tiene la idea, viste, cuando antiguamente las mujeres usaban rodete. Quizás vos te acordás de alguna abuela de esas, ¿sí o no? Alguna abuela de esas que antes usaban el famoso rodete. Y la idea es que, viste, llegaba la hora de descansar a la noche y esa mujer se soltaba el pelo. Y la idea de desenfrenar ahí es salga como salga. Salga como salga. ¿Qué pasa cuando uno no tiene una visión clara para criar a los hijos? Y los hijos salen como salen. Uno los deja a la deriva. Los deja a la intemperie en la vida a los hijos, cuando no tiene una visión clara para criarlos. Y ¿saben qué? Esto es uno de los problemas que tenemos hoy en la paternidad y la crianza de nuestros hijos. Y muchas veces, quizás por negligencia, por ignorancia, por no ocupar tiempo en esto, no estamos viendo con nitidez lo que Dios ve en la vida de nuestros hijos. Lo que Dios quiere para nuestros pequeñitos. Lo que Dios tiene en su plan para ellos. Y cómo Dios quiere tratar con ellos. Y como a veces no tenemos una visión clara, un propósito claro, no tenemos plena comunión con Dios, no vamos a su palabra, entonces escogemos criar a los hijos con enfoques propios. Te voy a hablar de algunos enfoques. Algunas formas de paternidad que son muy comunes y que tal vez en esta noche te puedes sentir identificado. Hay padres que crían a los hijos como refugiados. ¿Alguna vez viste un campo de refugiados? ¿Han visto o no en la televisión?
Vieron las zonas de guerra, si vos vas a la zona de Medio Oriente y otros lugares, o donde ha habido catástrofes, hay muchos campos de refugiados. ¿Sabes de lo que se ocupan en los campos de refugiados? 3 cosas. Que la gente tenga comida, que tenga que vestir y remedio, medicamentos. Y hay padres que cuando piensan en la paternidad con los hijos, ellos dicen, ya está. Mientras los hijos tengan que comer, que vestir y medicamentos, yo ya cumplí como padre. ¿Puede ser? Entonces pasan la vida criando los hijos como en un campo de refugiados. Comida, vestido y medicamento. Se terminó. Pero hay otra clase de paternidad en estos enfoques diferentes de criarlos, que crían a los hijos con una mentalidad monástica. ¿Qué quiero decir con una mentalidad monástica? ¿Sabés lo que son los monasterios? ¿Viste esa gente que se aísla, tipo monjes, y se aíslan de todo y pierden el contacto con la realidad? Hay padres que crían a los hijos con una mentalidad monástica. Y para ellos, criar a los hijos es evitarle esto, que no se contamine con esto, que no tengan contacto con esto, que no tengan contacto con esto. La crianza para esos padres, evitar, evitar, evitar y evitar. Volviéndose enfermizos, controladores muchas veces. Y queriendo librar a los hijos de influencias externas, pero no se ocupan de lo interno del corazón de los hijos. Y hay otra clase de paternidad. Este es el enfoque administrativo. Padres con enfoque administrativo. ¿Sabe cuál es? Yo soy gerente de la vida de mis hijos. Yo pago. ¿Conoces eso? Yo pago. Para eso les mando a la mejor escuela, para eso les mando a los mejores campamentos, para eso le compro los mejores útiles, para eso le hago lo mejor, pero que lo críen otros. Padres con carácter gerencial para criar a los hijos. Yo me ocupo de pagar, pero que la formación la tengan otros. Inclusive la iglesia, que la iglesia se ocupe de criar a mis hijos, que la iglesia se ocupe de educarlos. Yo lo único que hago es de gerente administrativo y nada más. Pero hay otra forma de criar a los hijos, aparte de la monástica, gerencial, administrativa, y es el enfoque amistoso. Yo quiero ser amigo de mis hijos. ¿Te has escuchado alguna vez? Yo lo que quiero es ser amiga de mi hija, amigo de mi hijo, para que me cuente todo. Yo lo que me quiero ganar es la confianza de él. ¿Sabes cuál es el problema de esa clase de paternidad? Es cuando le tengas que poner límites. Es cuando le tengas que decir que no. Ese es el problema. Y a veces esa clase de paternidad amistosa, olvidando que somos autoridad sobre la vida de nuestros hijos, queriendo ganarnos la simpatía de ellos y esa amistad para que ellos confíen en nosotros, muchas veces nosotros sacrificamos principios, sacrificamos valores, o a veces vos como mamá, papá dijo algo, pero bueno, yo me quiero ganar la amistad de mi hija, o mamá dijo algo, yo me quiero ganar la amistad de mi hijo, y yo hago que desobedezca lo que se le ha dicho, porque yo lo que quiero es ganarme a mi hijo como un amigo. Qué silencio. Pero otra de las formas es el enfoque académico de la paternidad. Creemos que si le hemos dado la mejor formación académica, hemos hecho bien nuestro trabajo. Yo lo que quiero es que la piba estudie. ¿O no? Yo quiero que el día de mañana sea alguien. Entonces nos ocupamos de que los chicos se capaciten académicamente, porque nosotros vemos el mundo como un mundo competitivo, materialista, y lo que queremos es que ellos sean exitosos profesionales, tengan con qué defenderse en la vida, ¿viste? Siempre tengan con qué defenderse en la vida y puedan vivir con facilidad esta sociedad con destrezas académicas. Y creo que cuando yo le diga estudio, ya está. Pero otra de esos enfoques de paternidad es el enfoque militar. ¿Saben cuál es? La crianza de los hijos solo para cumplir reglas. Los chicos, yo les he dicho que tienen que hacer esto y se terminó. Y mi vida y mi relación con ellos es simplemente un cumplimiento de reglas. Que haga esto, que haga esto otro, que haga esto otro. Ellos saben a qué hora tienen que venir, a qué hora tienen que comer. Todo es un servicio militar la casa. Pero otras veces es el enfoque divertido.
¿Sabe cuáles son esos padres? Los chicos la tienen que pasar bien. Los pibes la tienen que pasar bien. Y pasan ocupados en darle entretenimiento a los chicos. Que no se aburran. Y llega el fin de semana y fiesta. Y tenemos que tener una agenda sí o sí ocupada con eventos, con salidas, con gastos. Porque los chicos, lo importante de lo que yo quiero en mi vida para mis hijos es que los chicos la pasen bien. La pasen bien. Y a veces no le damos el balance a los hijos de entender que la vida no todo es pasarlo bien, ¿o no? Que no todo es fiesta, que no todo es risa, que hay momentos de lágrimas, de lucha, de conflicto, de aflicciones. Pero otras veces, abandonando muchas veces, faltando la visión que Dios tiene, nos dejamos moldear por la cultura. Y los mandatos culturales de esta sociedad van formando nuestra paternidad. Lo que la sociedad dice, lo que la sociedad impone en medio de estos tiempos, lo que la sociedad nos va transmitiendo a través de las redes sociales. Y déjame decirte que todo lo que es cultura pasa. Todo lo que es cultura hoy está y mañana puede que ya no sea más cultura. Y la pregunta que nosotros tenemos que hacer como padres es que, ¿qué va a modelar nuestra vida, nuestra paternidad y qué va a modelar la vida de nuestros hijos? ¿La cultura o Dios? ¿La cultura o la escritura? Lo que Dios, el creador de todo, ha determinado para la crianza de nuestros hijos. Ahora, otra de las cosas que a veces hacemos es que criamos a nuestros hijos conforme a los modelos que hemos recibido. Todos hemos recibido modelos de paternidad, ¿o no? Todos tuvieron una forma de crianza. Todos hemos recibido de nuestros padres una forma, un estilo de crianza. Y a veces yo digo, no voy a hacer esto, pero resulta que termino haciendo lo mismo que mis viejos hicieron conmigo. ¿Puede ser o no? Todos somos dados a repetir modelos. Y a veces lo que hemos heredado de nuestros padres es lo que rige nuestra paternidad. Y a veces no nos damos cuenta que venimos de hogares demasiado legalistas, llenos de reglas, llenos de cosas, de restricciones. Venimos de hogares demasiado rígidos. O tal vez no nos damos cuenta que venimos de hogares demasiado permisivos, donde nuestros padres nos dejaron. Yo he charlado en la consejería pastoral muchas veces con varones, me han dicho, pastor, a mí mis padres nunca me dijeron nada. Yo me hice solo en la vida. ¿Te pasó alguno acá o no? Que no tuviste un padre presente. Me acuerdo la otra vez hablábamos con una chica en la iglesia, se separan los padres y ella se va un tiempo a vivir con la mamá, después se va a vivir con el papá, y cuando era un adolescente el padre va y le dice, mira, acá tenés las llaves de la casa, viví como quieras. Un adolescente. Imagínense cómo se formó en la vida. Pero un papá que no quiso asumir responsabilidades, le dijo, está bien, viví conmigo acá, pero acá tenés la llave de la casa, viví como quieras. Y a veces venimos de hogares demasiado permisivos, o tal vez demasiado abandónicos, de padres que no estuvieron realmente presentes con nosotros, o lo estuvieron físicamente, pero emocionalmente totalmente distantes. Nunca construimos una relación de diálogo, de verdadera comunicación con ellos. O tal vez demasiado sobreprotectores. Ahora, muchas veces, también ignorando la visión de Dios, elegimos formar a nuestros hijos por las nuevas corrientes psicológicas. Y ustedes saben que hoy la psicología también ha ido mutando. Y se adoptan las nuevas corrientes psicológicas. Y ojo, yo no estoy despreciando lo que un psicólogo puede hacer, ¿eh? De hecho, para eso estudian y creo que hay cosas o herramientas que un psicólogo. De hecho, tengo un yerno psiquiatra. Yo creo que para mí, me conoció a mí y fue estudiar psiquiatría. Y es una bendición. Tengo unos yernos, unos valorazos hermosos, gracias al Señor. Y es un hombre prudente, es un muchacho muy cauto y muy preparado como psiquiatra.
Y yo lo valoro realmente su actitud profesional, el conocimiento que tiene, pero a veces le cedemos toda la autoridad del ejercicio de la paternidad a los psicólogos que a veces tampoco han tenido la experiencia de criar hijos, que te hablan desde la teoría, y vos sabés bien que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Le digo por qué, ¿sabés por qué? Porque yo tengo un psicólogo que me ha dicho muchas veces, ¿sabés cuántas veces se me rompieron los libros con mi hijo? ¿A cuánto le pasó que se le rompieron los libros acá? A todos. Y él es un psicólogo muy preparado, pero él me dice, ¿sabés cuántas veces se me rompieron los libros con los chicos? Hoy dejamos que el YouTube nos modele. Y en vez de ir a Dios en humildad, en humillación, al Creador, al diseñador, al que nos conoce mejor que nadie, preferimos pasar tiempo y tiempo frente a un YouTube escuchando en vez de ir a lo que la palabra. Abrí el libro de los proverbios y vas a ver lo que Dios dice acerca de la crianza de los hijos. O tal vez ejercemos la paternidad manejado por nuestros sueños para con los hijos. Y no está mal que tengamos sueños, ¿verdad? Deseo de mejores cosas para los hijos. ¿Quién no quiso algo mejor para ellos? ¿Quién no las quiso? El tema es si lo que a veces nosotros queremos es lo que Dios quiere para ellos. Si lo que yo sueño y anhelo es lo que Dios quiere, no, yo quiero que el pibe sea un jugador de fútbol. El que yo no fui. Y muchas veces transmitimos enormes frustraciones sobre la vida de los hijos, porque los pretendemos modelar con lo que fueron nuestros anhelos o frustraciones en la vida. El tema ¿es lo que Dios quiere para la vida de tu hijo? ¿De tu hija? ¿Sabe por qué? Porque Dios no nos da a los hijos para que nosotros nos sintamos bien o que la vida vale la pena vivirla por ellos. Para que nosotros logremos cosas a través de ellos. Porque nuestro sentido y propósito de vida debe estar en Dios, en lo que Él quiere. Y si nos da hijos, es para que los criemos para Él. Amén. La Biblia dice en Malaquías capítulo 2, que Él con el matrimonio lo que Dios quiso es una descendencia para Dios. No es para mí, Cuidado, ¿Qué quería Dios? Una descendencia para Él, hijos, nietos, bisnietos y tataranietos que busquen a Dios, que teman a Dios, que anden en sus caminos. ¿Te das cuenta que no se trata de nosotros? Que cuando Dios pensó en concedernos y confiarnos hijos, se trató de algo mucho más lejos, mucho más trascendente que nosotros. Es una descendencia para Dios, que le invoque y le adore a Él. No se trata de nosotros. No se trata de que yo logre cosas a través de ellos. Se trata de que ellos se críen para Dios. Por eso el hogar debe ser un laboratorio de fe, ¿no? Por eso me encanta lo que dice un escritor. Los padres, antes que nada, somos embajadores. Escucha, los padres somos embajadores delante de nuestros hijos, representando los intereses de Dios para sus vidas. Los intereses del que los creó para su vida. Ahora, otra vez el tema es que preferimos criar a los hijos llevados por nuestros altibajos emocionales. Y bueno, hoy me desperté así, lo crío así, hoy me siento así, estoy pasando por este proceso en la vida. Y lo crío a los hijos por los altibajos emocionales que yo tengo. Ahora, consecuencias por la falta de visión. ¿Estás ahí, Santi? Gracias. ¿Qué pasa cuando nosotros dejamos de lado lo que Dios quiere para ellos, los principios divinos? Se produce algo que el texto bíblico dice: cuando no hay visión, hay desenfreno. Cuando no hay una visión clara, hay desenfreno. Otra versión bíblica dice: se deshacen las restricciones, los límites claros. No hay vallados protectores que los encaminen a los hijos en el camino de lo que Dios quiere para ellos. No hay un camino nítido para sus vidas. Fíjate lo que dice este psicólogo, Alejandro Schulman. Hoy tenemos una generación de padres, dice él. Muy interesante. Por eso digo, no hay que desestimar lo que los psicólogos también dicen, ¿no? Pero él hace una lectura de la sociedad muy interesante. Dice: hoy tenemos una generación de padres confundidos e hijos desbordados. Padres confundidos
e hijos desbordados. Porque sin límites claros, dice él, no hay verdadero cuidado. Criar a los hijos en la visión que Dios tiene, padres, significa ponerle límites. Y límites claros, nítidos para sus vidas. Él dice, no hay verdadera protección para ello. Por lo tanto, si parafraseamos el texto que nosotros leímos recién, podríamos determinar a esto, que los padres sin visión espiritual, padres que no perciben la voluntad de Dios para sus vidas con frecuencia y para sus hijos, dejan a los hijos sin restricciones, dejan a los hijos sin limitaciones saludables para que se críen. Por lo tanto, serán hijos en algún sentido, dice él, huérfanos, desprotegidos de una paternidad real. Para su buen desarrollo, serán hijos desprovistos de indicadores, de criterios, de referencias claras para crecer y desarrollarse. Por eso quiero que pensemos en esto. Y creo que no equivocarme, que acá está uno de los grandes problemas, la raíz de tanta confusión y desorientación y de crisis de aturdimiento de la paternidad actual. El por qué tantos padres se sienten abrumados, desbordados, sobrepasados en la crianza de los hijos. Porque hay un colectivo de padres superados a causa de la inadecuada gestión de la crianza de los hijos. Y Schumann dice algo más. También es porque asistimos a una generación de padres, escuchen, amorosamente tibios para criar a los hijos. Padres amorosamente tibios, sin firmeza, sin cosas claras, sin verdadero compromiso en la crianza de los hijos. Y yo acá tengo que abrir un paréntesis, porque los dos somos responsables de criarlos, ¿verdad? ¿O no? Dios nos confió a los hijos a los dos. Pero hay alguien en casa que tiene una mayor responsabilidad de hacerlo. ¿Y sabes quién? Nosotros varones. Nosotros. Nuestras esposas pueden colaborar y nadie va a negar el especial rol, delicado, precioso rol de la madre en la formación de los hijos. Pero los hijos, la principal impronta la van a recibir de nosotros como varones, porque somos representantes de la autoridad de Dios en casa. Por eso bien se ha dicho que mamá en casa enseña a la mujer a ser mujer, pero el varón enseña el valor de ser mujer. Y gran parte de la identidad de nuestros hijos se forma a la sombra de lo que nosotros somos como varones. Para eso necesitamos desarrollar hombría. Oh, qué tema, me metí en un tema ahí. Qué tema, qué tema. ¿Sabes que varón se nace, pero hombre se hace? Que yo debo decidir ser hombre, crecer en ser hombre. Días pasados veía la hombría de Jesús. Te propongo, varón, mirá la hombría de Jesús en los evangelios. Crecía, ¿se acuerdan? Lucas 2:52. Crecía Jesús, ¿en qué? En estatura, en gracia, ¿se acuerdan? Y en sabiduría para con Dios y los hombres. Crecía. ¿Sabes que para ser varón hay que crecer? Y ahí hablo de un proceso que dura toda la vida, es perseverante, es continuo. Pero es muy interesante la palabra crecer ayer, porque la palabra procopto en la Biblia. Y pro significa hacia adelante y copto cortar, cortar hacia adelante. Es la idea de un leñador que va talando un bosque con su hacha. Y va con todo ímpetu y agarra el primer árbol y lo hacha y lo baja. Pero no se queda, y va por el otro, y va por el otro, con gran energía. Es como un herrero que agarra un hierro caliente y le empieza a pegar, a darle la forma que él quiere, pero con gran energía. Así se forma la hombría. Por eso David le va a decir a Salomón, esfuérzate y sé hombre. Porque varón se nace, pero hombre uno se tiene que hacer. Y hay que decidir ser hombre. Hay que crecer. Por eso el apóstol Pablo dice, cuando yo era niño pensaba como niño, hablaba como niño, juzgaba como niño. Pero cuando fui hombre dejé lo que era de niño. Se crece cuando uno deja de ser niño. Dijeron un escritor, varón, la niñez vino y se fue, ya está.
Es hora de crecer, asumir responsabilidad de hombre. Y en esa asumir responsabilidad de hombre significa que yo voy a ser el que guía los destinos de mi hogar. Y yo soy el primero que se va a hacer cargo de la crianza de mis hijos. Yo voy a ser el primero en traerlos a las cosas de Dios. Yo me voy a tomar tiempo para enseñarles la palabra. Yo voy a orar por ellos y voy a orar con ellos. ¿Te das cuenta que no alcanza a encontrar el sueldo nada más la casa? Que eso es una parte. Y hay que hacerlo a tiempo, muchachos. Porque vos no sabes cuánto tiempo Dios te va a prestar ese hijo como me lo prestó a mí. Padres tibios que no asumen desafíos ni riesgos a la hora de poner límites firmes. Padres que no entienden que los límites es amor. Que los límites claros para los hijos es cuidado. Muchas veces hay padres que se resisten a esto porque yo no quiero que el chico sufra. ¿Escuchó? Yo demasiado sufrí y no quiero que él sufra. Por lo tanto, evito ponerle esos límites. Y no me doy cuenta que yo realmente estoy maltratando a mi hijo, a mi hija, no poniéndole límites. La Biblia dice que el que no disciplina a su hijo lo aborrece. Lo aborrece. ¿Sabe qué significa ahí? Lo ama, pero como no conviene. ¿Escuchaste? Amar como no conviene. Cuando yo no le pongo límite, le digo, hijo, hasta acá, hija, venís a esta hora, vas a hacer esto, vas a hacer aquello para ir gobernando de alguna manera las decisiones que ellos van tomando mientras van criándose en la vida, dirigiéndolos. Ellos no entienden después dónde están parados. Mientras van descubriendo el quién son, como dice un escritor. Es necesario que nosotros le pongamos esos límites claros. Dejarlos a la deriva sin ellos es no amarlos, es desampararlos. Este psicólogo dice, esta es una de las orfandades más complejas de los hijos de hoy. Porque es la orfandad, pero con padres vivos. Tremendo. Es hijos huérfanos, pero con padres vivos. ¿Y por qué crees que hay tantos hijos hoy con tantos problemas de conducta? ¿Por qué se creen hoy con tantos hijos? A veces hemos hablado con chicos adolescentes ya medicados psiquiátricamente, con largas terapias psicológicas. ¿Por qué se creen hoy tantos hijos con problemas de ansiedad, con problemas de adaptación social y escolar? Tengo algunos docentes, capaz que haya docentes, lógicamente acá también. Ustedes saben de lo que les estoy hablando. Docentes que no pueden poner límites, no saben. El otro día hablaba con un hermano que da clase en una escuela. Me dice, Samuel, no sabe, los pibes entran, ponen los pies arriba del pupitre, no sé, no respetan nada. Y tengo que dar la clase en medio de un caos. Pocos son los que prestan atención. Y anda a decirles algo. Anda a decirles algo. Yo decía, ¿cómo se puede enseñar en una clase así? ¿Qué van a aprender? Pero docentes dice que luchamos de alguna forma a tratar de controlarlo. Pero ¿qué lo vamos a controlar si la responsabilidad de poner esos límites empieza en la casa? Así tenemos hijos también con agudos trastornos de déficit de atención, hijos que no respetan las consignas mínimas para el aprendizaje o para adoptar reglas de convivencia, de hijos que faltan el respeto, desafiantes a las reglas, a la autoridad, hijos ociosos, emocionalmente retraídos, adolescentes cultivando amistad inconveniente, con ataques de ira sin tener a veces razón de por qué, desmotivados, negligentes de las tareas que se les asignan, indiferentes espiritualmente, mentirosos, agresivos, violentos y en temprana edad abusando de sustancias adictivas. Aquellos que nos sostienen en oración, les pido que ahora hemos comenzado un ministerio para adictos en la iglesia. Cuando vos escuchás la historia de ellos, y todo empezó ahí, en casa, en ausencia paternal.
terribles historias. Me conmovió un pibe el otro día, porque uno de los primeros encuentros que tuvimos, le dijimos, ¿por qué venís vos? ¿Sabés qué dijo? Por mi vida. ¿Sabés? Como diciendo, no doy más, por mi vida. Y otro muchacho le dijimos, ¿por qué venís vos? Porque estoy harto de esta adicción, estoy harto de que esto me gobierne. Pero tendría que haber escuchado con la desesperación que hablaba. Ya se agitó el mundo espiritual, te digo, después de esto, ¿no? El otro día me amenazaron de muerte también. Y sabía que esto iba a pasar. Pero me importa 3 pepinos, sirvo a Dios. Yo sé lo que estoy haciendo. Y dijera el apóstol Pablo, yo sé a quién he creído. Necesitan salvación, necesitan la gracia, necesitan el perdón, necesitan oportunidad. Pero vos los ves, las consecuencias del abandono de esos hogares, de una debida educación en el hogar. Y por eso nos encontramos hoy con tremendos consumos de pornografía. Hay un pibe que hoy se va a bautizar y gloria a Dios, se entregó a Cristo. Se entregó a gloria a Dios, el Señor lo rescató. Pero él me decía el otro día, pastor, ¿sabe? Entre nosotros con los chicos teníamos, que eran del mundo, andábamos en la farra, en cualquier cosa, lejos de Dios. ¿Sabe cuál es la frase nuestra? La pornografía te quema la cabeza. A mí me la quemó, pastor. Hoy gracias al Señor, el Señor lo ha hecho libre. Pero también entregado a la promiscuidad sexual. Porque hubo padres que no tuvieron visión para criarlo. Padres con el síndrome de Eli. Pasivos, cómodos. Ahora déjame decirte para ir cerrando, que en primer lugar no tenés por qué formar parte de este grupo de padres. Ni por qué repetir modelos indebidos de paternidad que tal vez te han dañado. Quiero decirte que estas cosas tienen solución. No tenés por qué vivir resignado a tratar de sobrevivir a tu paternidad, cuando en realidad la podemos disfrutar. Y Dios quiere que nosotros disfrutemos nuestra paternidad. Y que los hijos, y que empieces a ver que, como dice el Salmo, que herencia de Dios son los hijos. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Los hijos son una bendición. Y te lo voy a decir a los 4 vientos, los hijos son una bendición. Y lo digo contra una sociedad que hoy elige tener perro en vez de hijos. Tenemos que alentar en nuestras congregaciones a que haya hijos. Y que los matrimonios asuman el compromiso de criarlos, porque son una bendición de Dios. Son una herencia de Dios. Es un privilegio tenerlos. Y Dios quiere que disfrutes tu paternidad. Y por eso quiero compartirte algo. Cuando Dios comienza algo, comienza con una visión. Fíjate en la Biblia. Cuando Dios va a comenzar algo, lo inicia con una visión. A Abraham, cuando Dios lo llamó de Ur de los Caldeos, le dijo, haré de ti, Abraham. Y Abraham no tenía ni idea de lo que Dios iba a hacer con él. Pero le dijo, Dios, haré de ti una nación grande, Abraham. Cuando Dios inicia algo, tiene una bendición. En Deuteronomio 28 le dice al pueblo, mire, si usted obedece los mandamientos de Dios, va a venir esta bendición y esto, y esto, y esto otro. A Jeremías, cuando Dios lo llama, le dice, Jeremías, antes que te formas en el vientre de tu madre, te conocí, te di por profeta a las naciones. Yo te estoy llamando, tengo una visión para vos. Me encanta lo que dice Lucas 1, cuando Dios concedió a Zacarías y a Elizabeth tener un hijo llamado Juan el Bautista. ¿Se acuerdan? Mira qué visión. Mira qué visión, y toma esta palabra como si fuera para tus hijos. Muchos se regocijarán por su nacimiento, que sería grande delante de Dios, que sería lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Haría que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor su Dios. Quería delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes en la prudencia de los justos, y preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¡Qué visión de Dios! Cuando Dios concede hijos, también nos da una visión para ellos. Ahora quiero decirte algo. Para tener esa visión celestial y poder discernirla, esto no se logra pasando horas y horas en internet, mirando YouTube.
Para tener esa visión como padre, esto no se logra pasando horas y horas malgastándola en Instagram o en Facebook. Se logra por estar en comunión con Dios, presentando a nuestros hijos delante de Dios en oración y estando con su palabra, para recibir ese sueño latente que Dios tiene para ellos. Ahí se recibe. Por lo tanto, lo que nuestros padres necesitan, para ir cerrando, nuestros hijos necesitan, son padres vitalmente conectados con Dios. ¿Escuchaste? Tus hijos te necesitan vitalmente, mamá, papá, conectados con Dios, para poder recibir instrucción, la mirada, la sabiduría y la seguridad que Dios nos da para criarlos. Por eso me encanta lo que dice un escritor. Cuando pensamos en ser padres se parece antes que nada a todo lo que nos haga caer de rodillas delante de Dios. Ser padres se parece antes que nada a todo lo que nos haga caer de rodillas delante de Dios, quien conoce a perfección lo difícil y intrincado que es criar los hijos. Ahí empieza la paternidad de rodillas. Por eso un viejo dicho dice: padre de rodillas orando, hijos de pie. ¿Sabes? Ahí empieza a modelar Dios la paternidad que Dios y la visión que Él tiene para nuestros hijos, de rodillas delante de su presencia. Porque cuando hablamos de descendencia, una descendencia para Dios, cada hijo es como un dedo que señala al cielo hacia el Padre eterno, que está esperando que nosotros le pidamos indicaciones de cómo guiar a nuestros hijos en medio de estos tiempos. Cada hijo es un dedo que señala a Dios diciendo: papá, mamá, busca a Dios, invocale en oración, yo lo necesito, dicen sus hijos. Ahí hay revelación del plan de Dios para ellos. Cada hijo es un dedo que señala hacia el cielo, llamando a los padres a clamar delante de Dios por sus vidas, buscando dirección. Cuando Dios provee una visión, tiene un claro objetivo. Eso es lo que te da la visión, un claro objetivo, una clara perspectiva. ¿Sabes para qué? Para poder criarlos y manejar nuestra vida con ellos en lo que es importante y no en lo que es urgente. Dice un escritor: los hijos nacen con un botón apretado, urgente. ¿Y quieren todo? Ya. Y más en la influencia de las redes sociales, que ha despertado niveles de ansiedad terrible. ¿Por qué se creen que Alemania, el Reino Unido han tomado decisiones en este tiempo que hasta los 16 años no se va a consumir pornografía? Porque les está quemando la cabeza, no tienen capacidad de atención, no tienen capacidad de análisis, no pueden pensar los chicos. Están volados de la cabeza con las redes sociales. Y encima le meten un nivel de adrenalina y ansiedad tan adictivo que quieren todo ya. Pero para eso estamos los padres con otro botón apretado. ¿Saben cuál es? Lo que es importante antes que lo urgente. Lo que es importante delante de Dios para sus vidas y no lo que ellos reclaman. Pero esto requiere ser absolutamente intencionales. Que voy a depender de Dios y voy a elegir bien aquellas cosas que están alineadas al propósito de Dios para criarlo. Yo voy a tomarme el tiempo para examinar si las actividades que tienen mis hijos están de acuerdo a lo que Dios quiere para ellos. ¿Por qué lo mando a esa escuela? ¿Por qué le permito que vea ese programa? ¿Por qué dejo que se relacione? ¿Por qué lo envío al club? Yo voy a examinar bien la agenda de mis hijos para poder guiarlos en el camino de lo que Dios quiere. Voy a asegurarme que las actividades contribuyan a la consecución intencional del plan que Dios tiene para sus vidas. A mí la vida no me va a atropellar en la crianza de mis hijos. Yo me voy a parar a examinar delante de Dios si realmente lo que mis hijos se involucran es lo que Dios también quiere para ellos. Está de acuerdo a lo que Dios quiere para sus vidas desde la palabra. Por eso voy a dedicarme tiempo a evaluar sus actividades. Y esto no significa que vamos a ser padres perfectos, ¿verdad? No significa que ni lo seremos mientras estemos en nuestra vida, pero sí significa
que voy a tomar las riendas de su educación, que me voy a hacer cargo de su instrucción. Por eso Efesios 6 dice: críen los padres con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Críenlos. Eso es ser absolutamente intencional. Críenlos con la amonestación de la palabra de Dios. Con eso los hijos van a aprender que no tienen la libertad a ultranza, sin límites, para hacer lo que ellos quieran y cuando se les da la gana, cuando a ellos se les antoje. Bien dice este psicólogo: y cuanto antes los hijos entiendan que las cosas en la vida no es todo como ellos quieren, mejor. Cuanto antes los hijos entiendan que la vida no es todo como ellos quieren, mejor. Porque si no, tampoco van a aprender a superar las frustraciones. Tampoco van a aprender a superar cuando se les diga que no. O cuando alguien de alguna manera quizás los supere en alguna situación. Por eso hoy se habla de esa generación de cristal que no puede soportar nada, que se derrumba fácilmente. Y en vez de criar hijos guerreros para la vida, hemos criado hijos totalmente tibios, pasivos, fáciles de amedrentar. Ellos tienen que aprender que en la vida no es todo como ellos quieren. Ellos necesitan límites, porque con esto también le enseñamos a ser responsables de sus actos. Qué desafío la paternidad, ¿no? Qué desafío. Pero gracias a Dios, porque Dios está con nosotros para hacerlo. No estamos solos. Y quizá como padre podríamos contarte más de los errores que hemos cometido que de los aciertos que hemos tenido. Pero sí puedo asegurarte algo, que lo que se siembra con la palabra de Dios, la oración que hacemos por ello todos los días. Nosotros siempre decimos nuestra paternidad ya terminó, pero nuestro sacerdocio no. Vamos a seguir clamando por ellos todos los días hasta que nos vayamos de este mundo. Pero puedo asegurarte que sembrar la palabra de Dios, guiarlos en los principios de Dios. Puede que también alguna vez ellos se alejen de Dios, sí, pero el texto dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se aparta. Instruílo. La palabra de Dios tiene poder para volverlo a traer, para despertar en él la fe otra vez y restaurarlo. Pero también es bueno que como padres, si alguna vez se alejan de Dios, la excusa no haya sido porque nosotros se la dimos. Que ellos aprendan de nosotros una sola forma de vivir, y es por Dios y para Dios. Que Dios te bendiga. Hay una visión, pero que necesita padres vitalmente conectados con Dios. Y si como papá o como mamá estás desconectada con Dios, yo te animo a volver a encontrarte con Dios, restaurar tu relación con Él. Dios es un Dios perdonador, un Dios de gracia, de misericordia, que espera al caído para levantarlo. Y estoy seguro que si le buscamos de corazón, Dios te va a ir guiando. Y es hermoso verlos crecer. Dice el Salmo que son como saetas. Dijeron una vez un chiquito: gracias, Señor, porque soy como una flecha. Decía, son como saetas que largamos al futuro, pero la dirección se la damos nosotros. Esa es la responsabilidad que tenemos. Qué bueno es poder direccionarlos bien y que vivan para Dios, que sean para su gloria y su honra, porque Dios, cuando nos concedió hijos, pensó en una descendencia para Dios, para Él. Que Dios te bendiga. Toma la mano de tu esposa, de tu esposo en esta noche. Y tal vez hay hijos que hoy están lejos de Dios. Yo quisiera que nos unamos. Yo tengo una lista de hijos por los cuales oro todos los días, que hoy están lejos de Dios. Qué bueno es orar por ellos, decirle: Señor, tráelos otra vez. Tráelos. Restauralos, sanalos. Pero te animo que lleves delante de Dios tus hijos y los nombres delante de Dios. Dios, yo te pido por ella.
Y si nos hemos equivocado como padre, como seguramente lo hemos hecho, decir: Dios, perdón, perdón. Y tal vez ir a los hijos a decirle: hijo, perdón, hija, perdón, me equivoqué, te dejé, te abandoné. Y si hoy sentí que ese hijo, esa hija está a kilómetros de vos, da el primer paso esta noche de comenzar a restaurar esa relación. Porque tal vez ya son hombres, son mujeres que han crecido de decir: ¿cómo hago? Mira, humilla tu corazón y también pedirles perdón. Y tal vez un café de por medio pueda restaurar tu relación y decirle: hijo, hija, si yo te descuidé, si no fui ese papá, fui negligente o no entendí la visión de Dios, te pido perdón. Te puedo asegurar que Dios va a iniciar algo precioso en su corazón, sanándolo. Dios va a iniciar algo precioso, lo he visto en tantos hijos. Y aprovecha el tiempo que Dios te da al tenerlos. Te lo dice alguien que ha vivido por experiencia. Aprovecha el tiempo que Dios te da con ellos, de amarlos, de abrazarlos, de bendecirlos. Padre, en esta noche clamamos que tú nos ayudes, Señor. Nos declaramos acá todos juntos incompetentes para criar a nuestros hijos. Necesitamos de ti, de tu gracia, de tu sabiduría, de esta visión, Dios, que tú tienes para ellos. Ayúdanos a recuperarla, ayúdanos a reavivarla en nosotros, a restaurarla si la hemos perdido, Dios. O tal vez nunca dedicamos tiempo a esto, Señor. Ayúdanos a hacerlo el tiempo que nos queda. Yo sé que para muchos acá no es tarde, Señor. No es tarde para restaurar la relación con nuestros hijos. Gracias, porque en ti hay tiempo y oportunidad. Oramos por ellos, bendecilos donde están, Señor, guárdalos. Y oramos que todos ellos te conozcan y se rindan a ti. Sigan en tus caminos. Y un día pronto ya todos estemos en nuestro verdadero hogar, que es el cielo. Y esta noche, Señor, si alguien no te conoce acá, no te tiene en su vida, hoy se vuelva a ti, se arrepienta, cree en Cristo y tú transformes su vida para la gloria y la honra de tu nombre. Dejamos todos tus pies agradecidos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Lo he contado antes que mi hijo se fuera, una semana antes. Él iba saliendo con su esposa de mi casa y se para en la reja de la casa y se da vuelta y me dice: viejo, bendecime. Y él agachó su cabeza. Y yo le dije: hijo, te bendigo. Te bendigo. No sabía que era la última vez que lo iba a poder hacer. Y doy gracias a Dios, que Dios me dio la gracia de hacerlo. Celebro que Él está en el cielo, porque Él tenía a Cristo en su vida y me está esperando y nos está esperando para dentro de poco encontrarnos allá. Pero cuando llegues a casa esta noche, agarrar y decirle: hijo, te bendigo. Y le doy gracias a Dios por tu vida. Hacelo a tiempo, varón. Hacelo a tiempo. O a tu hija: te bendigo, hija. Como a veces le he dicho a cada varón, porque tal vez no tuviste un padre que te dijera: yo bendigo el día que naciste, bendigo el día que llegaste a esta vida, y gracias a Dios que te ha guardado hasta hoy. Bendigo el día que naciste y doy gracias a Dios por tu vida. Que Dios te bendiga, querido, y te guarde y te dé paz. Amén.